Hay cosas que uno como ciudadano tiene que estar constantemente atento porque lo afectan directamente. Una de esas es evidentemente el pago de los impuestos. Chile es un país que paga alta cantidad de impuestos de manera no diferenciada. Todos pagamos los mismos impuestos y son altos. El problema es que tenemos un porcentaje muy grande de una clase media que está tremendamente endeudada y una clase media baja que también está tremendamente endeudada y por ende este pago alto de impuestos lo afecta directamente. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque tendemos a hablar de la clase media sin definir qué es lo que es la clase media. En realidad es difícil definirla. Hoy día vamos a estar hablando de impuestos, vamos a estar hablando de reformas tributarias. Se han hecho dos reformas tributarias importantes, la de Bachelet y otra que hizo Piñera tomando como referencia la de Bachelet. Ambas reformas bastante positivas. Hoy día el gobierno de Boric, desde el ministro de Hacienda, el señor Marcel, está planteando una nueva reforma que desarrolla cambios claves y paradigmáticos en la sociedad chilena. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando ¿dónde? Acá, pues, en lo personal, es político. ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y vamos a tocar un tema que nos afecta absolutamente a todos. Quizás, bueno, ahí voy a preguntar, quizás a las únicas personas que no afecta son las personas en situación de calle por razones más que obvias. Al resto, creo que todos de una u otra manera estamos vinculados a los temas tributarios. Es interesante lo que pasa con el tema tributario porque finalmente es una instancia que se desarrolla a partir de la idea de los tributos al rey. Es aquello que, qué sé yo, la plebe, el vulgo, los siervos pagaban al rey para mantenerse con ciertas consideraciones protegidos, por ejemplo, en un cierto poblado, en un reino, etcétera, etcétera. Obviamente esto ha ido variando en el tiempo y hoy día, a pesar de que hay monarquías, las monarquías generalmente están como más supeditadas al papel cuché y son los estados los que manejan todo este tipo de cosas y ahí están los impuestos, que sería este tributo. Vamos a estar hablando justamente con una abogada tributaria sobre las distintas leyes que se han ido desarrollando y los cambios tributarios que han ido afectando además a los contadores, auditores y directa o indirectamente quizás a todos nosotros, ¿no? Jimena Pérez Brito, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar acá en Los Personales Políticos. Gracias por invitarme. Muy contento de que estés y muy interesado en este tema porque es un tema finalmente que, como decía yo hace un rato, nos afecta a todos y muchas veces no entendemos de qué manera nos puede afectar. Personalmente, a mí no me molesta pagar impuestos en tanto esa plata se ocupe para beneficios de toda la sociedad. Puede que yo sea un caso excepcional porque yo lo que escucho constantemente es con mi plata no, yo te pago, es como otra la visión. A mí no me molesta pagar efectivamente impuestos, ni siquiera altos impuestos el día de mañana, pero si se justifican. Es que hay una educación de calidad, es que hay una salud de calidad, es que hay pensiones de calidad, cosa que además no tenemos. Habiendo dicho eso, ¿pago impuestos para qué? ¿Qué significa pagar impuestos? Yo entendía que el tributo, un poco esta cosa que dije yo al principio, me imagino que de ahí viene, pero hoy día ya con los estados-nación y todo el cuento la cosa cambia y es otra la idea, ¿no? Con los estados de derecho efectivamente cambia. Hoy en día el pagar tributo o pagar impuestos tiene un objetivo particular que es que el Estado realice sus fines para los cuales fue creado. ¿Y cuál es el fin del Estado? En teoría es el bien común, justicia social. Por eso digo en teoría. Por eso te decía, a mí no me molestaría si que viera que esos fines se cumplen. Claro, de hecho, las reformas tributarias desde el gobierno de Bachelet en adelante era para financiar una serie de políticas públicas. Entre ellas la educación, La ¿no? educación sí, en el 2014, claro, la educación, hoy la PGU. Tienes toda la razón. El gobierno de Sebastián Piñera hizo unas pequeñas modificaciones, Sí. eliminó unas exenciones tributarias importantes con la finalidad de recabar más recursos para que el Estado pueda generar las políticas públicas necesarias.
Que no lleguen a todos es una cosa, pero efectivamente en papel por lo menos sí está ese fin. Bueno, le llegan a las familiares de algunos diputados y diputadas, me enteré, digamos, el otro día. Esto es una cosa que me pone muy contento. El pago de las bencinas, Claro, claro. claro. Ese en teoría para eso es el impuesto, para eso son los tributos. Que ahí está bien. O sea, Sí, claro. si tú lo piensas, efectivamente que ojalá toda la ciudadanía, más allá de las capacidades individuales, tenga derecho a una buena educación, una buena salud, a buenas calles también, qué sé yo, a una buena pensión. A mí me parece, personalmente me parece que es correcto y no me molesta para nada. Pero hay otras cosas que, lo que te decía, o sea, que en realidad el hijo o la señora o el marido de un diputado o diputada profite del impuesto que uno paga, da un poquito de lata. Habiendo dicho eso, hay, ya vamos en 3 reformas tributarias. Han funcionado porque ya, por último, la gratuidad, yo he tenido la suerte de hacerle clases a alumnos con gratuidad y me encanta. Porque además de verdad en general los cabros lo aprovechan al 100%. La gratuidad no es para todo el mundo, pero por lo menos se ha podido acceder, han podido acceder a institutos y universidades, algunos cabros que bajo ningún punto de vista podrían haberlo hecho antes. O solo con el CAE. O solo con el CAE, lo que implica Endeudarse. también una cosa complejísima, porque ya sabemos que el CAE es una deuda jodida en realidad. Sí. Entonces, ya, ahí tenéis un beneficio específico, pero en general no hemos visto mayores beneficios, sí que han cambiado las leyes tributarias. Claro, hoy en día ya no existe certeza jurídica. Recordemos que... ¿Qué significa la certeza? Me vas a tener que explicar, yo no sé cositas, así No, que... sí, no, hay que tomar en consideración que cuando uno sabe, la ley es conocida por todos. Cuando uno sabe una normativa, se supone, en papel, el Código Civil lo dice, Sí, la ley es claro. conocida por todos, hay una certeza de lo que dice, cuáles son sus efectos y cuáles son Ajá. sus consecuencias. Y si cada 2 años estamos cambiando la normativa tributaria, ya no existe esa certeza jurídica. Porque tenemos en el 2014 con Bachelet, que fue una reforma muy importante, fue muy Sí, compleja esa sí, reforma. eso yo me acuerdo. Fue compleja no solo por el cambio de paradigma que existía, sino que hubo un cambio porque la implementación fue muy tardía por parte, por ejemplo, del Servicio de Impuesto Interno, que es el órgano encargado de interpretar la normativa tributaria a través de circular, a través de oficio, fue muy tardía. La reforma tributaria de Bachelet fue en septiembre de 2014, se publicó, y se comenzó a implementar efectivamente en enero del 2017. ¿Ya? Claro. Entonces, uno dice, son 3 años, ¿cómo no van a poder implementar? No es tan fácil, no además. es tan fácil. Ya. ¿Ya? Porque uno también, como asesor tributario, puede interpretar algo y definitivamente el servicio puede interpretar otra cosa. Entonces, fue compleja. Después vino la reforma de Piñera, que más que reforma fueron como modificación, o sea, fueron modificaciones, no fue tan compleja como de Bachelet, Ya. que fue en el 2020, y ahora esta también es un Esta es cambio. compleja. Sí, La importante. de Boric, en el La de fondo la de Boric, Marcel es Sí, es compleja. ¿Por qué es tan compleja? Es compleja porque también hay un cambio de paradigma. Mira, mi idea es hacerlo lo más entendible posible. Tiene que ser muy didáctica acá, para que la gente entienda. Sí, para que entienda. Por ejemplo, tenemos el impuesto de primera categoría, Ya. que grava principalmente en las empresas o actividades de primera, y los contribuyentes que son de segunda categoría, como tú y yo. Perfecto. ¿Ya? Los contribuyentes de primera categoría, que son generalmente las empresas, pagan un impuesto. Claro, Pagan el impuesto de primera categoría. perfecto. ¿Y qué ocurre con ello? Se paga el impuesto, pero ese impuesto no es un impuesto en sí. ¿Por qué? Porque los socios o accionistas de esa empresa, cuando hacen retiro o le distribuyen dividendos, ellos tienen que pagar sus impuestos personales, pero se da de crédito lo que se pagó en la primera categoría. Por tanto, ese impuesto de primera que pagó la empresa es un crédito para ellos. Por tanto, no es un impuesto en sí. Por ende, es como que no existiera ese impuesto. Claro, porque Casi. compenso. Exactamente. Con la reforma que hubo anteriormente, esa compensación, en el caso de un tipo de régimen, porque en Chile existen varios tipos de regímenes tributarios, el de las grandes empresas, que es el régimen semi-integrado, el crédito ya no era de un 100%, sino que bajó a un 65%. Eso fue con Piñera. Sí. ¿Esas fueron las exenciones que me dijiste? No, tú, las extensiones fueron las del año pasado, que Perfecto. también quiero hablar de eso porque me parece muy Sí, interesante por también supuesto. hablarla. Entonces cambió, que fue con la reforma de Bachelet, Ya. cambió un 65% de crédito. Perfecto. Con la reforma de Marcel, o la reforma de Boric, hablando Sí, del claro. presidente, para ese régimen ya no hay crédito. Ya no tienen crédito los socios o accionistas. El impuesto de primera es un impuesto de primera categoría. Se cobra. Jimena, espérate una cosita chiquitita. En general, esto permitiría regular un poquito, nivelar la cancha, que sería quizás
gran conflicto que tenemos. Ni siquiera voy a decir terminar con la pobreza porque es imposible. Y Imposible. es No, eso es una de utopía. hecho, eso, claro, Eso es utópico. y eso de hecho todo Sí. el mundo, o sea, es quizás la gran discusión a nivel mundial, pero por lo menos nivelar la cancha porque, por ejemplo, durante la pandemia, a mí me llama mucho la atención como muchos millonarios en otros países estaban dispuestos a tributar más, estaban dispuestos, o sea, hicieron gestos concretos ¿Mm? pidiendo al Estado mayor tributo para justamente nivelar la cancha, cosa que no pasaba acá en No, Chile. claramente. No, Acá y, pasaba todo lo contrario de o eso. sea, yo tengo casos de personas que tienen mucho dinero y se le hizo un cálculo respecto al pago del impuesto que iba a tener con respecto a ahora y era ni el 1% de los ingresos que tiene. Pero así todos no quieren. No, no quiere. No, no Ya, quiere. No, claro. no le interesa porque el individualismo también, pues sí tenemos que hablar que... Por eso te decía que es potente porque me gusta mucho que diga Jimena lo del cambio de paradigma, porque en realidad es un cambio, de verdad es un cambio cultural, tengo la sensación, Exacto. ¿no? Sí. de todo Es bien clase de régimen. profundo en realidad lo que nosotros tenemos que Sí, lograr. es importante este cambio. A mí me parece que la gente en común no sabe que el impuesto de primera categoría es un crédito para los socios y muchas veces pasa que con una buena organización tributaria, muchas veces le devolvían ese parte de ese impuesto. Claro. Entonces, hoy en día, con ese régimen, estamos hablando de régimen de grandes empresas, que, Sí, no, que el estamos- llamado régimen desintegrado, ¿ya? Que antes era régimen integrado, ahora desintegrado. ¿Qué sería esto que tú me estabas explicando? Terminaría. Separamos con la primera categoría y Perfecto. con el global complementario. Ese es importante, en ese aspecto importante este proyecto de reforma que no sabemos si va a salir porque hasta hace 3, 4, 5 días seguían indicaciones nuevas. El Ministerio de Hacienda sigue introduciendo nuevas indicaciones. Y mira, solamente para aclararme algo, ¿esto podría tener que ver con esta idea de el impuesto a los súper ricos o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. El impuesto súper rico es otra cosa. Ah, ya, y perfecto. Estas empresas. Estas empresas. Pero terminarías con esta pequeña trampita que no es trampa porque era una cuestión no, legal. es una cosa legal. Está dentro de Absolutamente la legal, norma legal. pero de alguna manera terminaría con esta situación Claro, crediticia para, para los las grandes socios, empresas. para las grandes empresas. Sí. Ya, eso sí. Eso es Eso una implicaría cosa. una mayor recaudación. Una mayor recaudación, efectivamente. Hasta ahí estamos claros. Sí. El tema del impuesto a los súper ricos, a los grandes patrimonios, rentas sobre 4 millones, o sea, patrimonio sobre 4 millones y medio de dólares, Sí. ¿ya? Que se cobraría un impuesto del 1%, después de tasa progresiva, hasta 4 millones y medio de dólares exentos. Sobre 4 millones y medio de dólares sería un 1% y luego sería un 1,8%. Que también está en veremos la discusión respecto a este pago de impuestos, que solo tendría crédito, no tendría derecho, tendría solamente derecho a algunos créditos respecto a este pago de rentas que habría que pagar, este impuesto que habría que pagar por este Perfecto. patrimonio. Ya, ¿Ya? Que también es otro de los plus que tiene el proyecto de reforma tributaria, el actual. que sí, que sigue en discusión. Ahora, este proyecto igual tiene beneficios, porque también no solamente tiene, ahora, los beneficios es para para la clase media, principalmente. Ya, pero ahí nos metemos en un tete, que es la clase media. Sí, ahora, ¿qué es la clase media? O sea, la normativa obviamente nunca lo va a regular, nunca va a decir qué es lo que es la clase media, pero sí va a decir, si tú tienes cierto patrimonio, por ejemplo, los DFL2. Me imagino que mucha gente tiene DFL2. Sí. Y los DFL2, hasta ahora, hoy en día con la ley actual, los dos primeros DFL2, del arriendo que tú hagas, no pagas impuestos. Perfecto. Por el arriendo de estos DFL2, los dos primeros que obtienes. Para entenderlo. Sí. Yo me compro una casa para vivir y me compro una casa para arrendar y no pagaría impuestos por la para arrendar. Por el arriendo. Actualmente eso es así. Ya. Ya esto tú lo cambiaría. arriendas, a partir con la reforma tributaria, con el proyecto de reforma, cambiaría a partir del próximo año. Si yo tengo dos viviendas. Si tengo 2 o más viviendas, o sea, si tengo Perfecto. 1 o 2, tú eres las que tenga Ya. y las arriendo, voy a pagar impuestos. En el fondo yo pago impuestos por arrendar. Claro. Por Claro, porque usufructar estoy de la generando, vivienda. claro, estoy Ingreso. generando ingresos, renta. Y eso antes no existía. Antes, hoy con la ley actual no, son las 2 primeras viviendas, no quedan afecta al pago Impuesto. de impuestos. Ahora sí, le Ya. afecta lo complementario. Ahora, el principio de la norma, o el proyecto de reforma decía eso a secas. Y obviamente hay que entrar a discutir ese tema. ¿Por qué? Porque pensemos que las pensiones son muy bajas. Por Sí. esto, mucha gente decidió adquirir propiedades con la finalidad de mejorar su pensión. Y además adquirirla endeudándose también. O sea, yo Endeudándose. conozco gente que Claro. ha logrado juntar plata, compra, qué sé yo, ciertos departamentos chiquititos y la cuestión y las va pagando incluso con la renta. No es que sean de ellos. Se va compensando, Van claro, lo que me compensando pagan. y dicen ya cuando sea Claro. viejo voy a recibir todo para mí porque no es... O sea, eso es lo que yo he visto mucho. Así es. Y como tú muy bien dices, gente
que no tiene un gran patrimonio. Exacto. O sea, pues te decía, es muy complejo porque tenemos que definir clase media. No nos olvidemos que hasta Sebastián Piñera se autodefinió como de clase media en algún minuto. Claro, pero hay que tomar en consideración que para el Estado somos muy ricos, para los bancos somos muy pobres. La clase Exactamente. media es así. O sea, Exactamente, a eso voy. entonces, con este proyecto de reforma pasó esto. Yo cuando leí ese proyecto y lo analizamos con mis colegas, nos dimos cuenta que ahí era un poco injusto el tema. ¿Por Ya. qué? Por esto mismo, por la gente que adquirió propiedades para mejorar sus pensiones. Y hubieron nuevas indicaciones por parte de Hacienda. ¿Qué dice? La tercera edad podría quedar exento. La gente mayor podría quedar exento de este tributo, este pago de impuestos. Renta, si el arriendo es de hasta 400.000 pesos, también podría quedar exento de pagar este tributo. Si el arriendo es hasta Hasta 400, sí, esas son las indicaciones que se están manejando Ya. del ministerio. Bueno, y se entregaron ya. Son bastante coherentes dentro de Sí. todo. Ahora, hay otra cosa buena también, o sea, otra de las cosas que hubo un cambio, no sé si tú pagas dividendos. Sí, Ya, los que pagamos dividendos tenemos derecho a una rebaja por pago de intereses de dividendos. No sé, tú viste, cuando tú pagas dividendos, eso es lo más hay- volado que es. ya, Voy a tener que empezar bueno, a casi a tomar ya, nota. sí. Esto. Tienes derecho a 8 UTA de exención, o sea, de rebaja en tu global complementario por pago de dividendos, o sea, por pago de intereses por dividendos. Perfecto. El banco te informa, en la página de Servicio de Impuesto Interno está esa información. Ya. Así que después cuando uno hace la declaración, uno siempre pone aceptar, 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 y está dentro de eso. ¿Ya? Ya, dale. Es que estoy interesado, lo que pasa es que estoy con 1000 preguntas, pero dale, Ya. dale. Entonces, ese beneficio existe. Ya, La reforma tributaria lo está delimitando a solo una vivienda, ¿ya? perfecto. Solo una vivienda. Y por otro lado, quiere compensar o igualar un poco este beneficio con la gente que arrienda. Porque la gente que arrienda no paga interés, obviamente, solo paga el arriendo, el canon de arriendo a la persona que se lo arrienda. Entonces, lo que quiere este proyecto de reforma tributaria es que esas personas que pagan arriendo también puedan rebajar ese monto de su global complementario. O sea, su Mira, impuesto. qué eso sería un beneficio importante para la clase Sí, media. eso se llama equidad. Sí, Tratando de equiparar la carga. Sí, tienes toda la razón. Tratar de quebrar la carga, Pero entonces no te jodía al arrendatario, me imagino. el punto es que el arrendatario va a tener que pagar impuestos y tampoco esto es la panacea, tampoco es... Ya, sí. pero Por va a un tener lado rebaja, pero ¿cómo el fisco va a generar Recaudar. ingresos? Recaudando lo que el arrendatario paga al arrendador. Ya, Porque pero me imagino que va a ser más o menos equiparado. O sea, no, la idea es no joderse al Sí, no, arrendatario. porque si claro. ya es como- Pero claro, por eso el tema de no perjudicarlo es que, por ejemplo, si es tercera edad, no lo va a perjudicar, si lo arriendo hasta 400.000 pesos. Ahora, muy pocos arriendos son de 400.000 pesos hoy en día. Así, Una no. pieza cuesta Sí, puede 200, ser. 250.000 Claro. pesos. Ahora, el punto es que el servicio, o sea, más que el servicio, que el Estado o el gobierno, lo que quiere, por un lado, te doy un beneficio, pero usted va a tener que acusar al arrendador de que usted le está pagando una renta. Porque, claro, ¿cómo el servicio va a saber? Tendría que ser a través de una declaración jurada. Y eso no necesariamente ocurre. Es que debería ocurrir, por lo menos las empresas están obligadas a hacerla. Claro, Cuando toman la renta están pero obligados. un ciudadano cualquiera no. No, y ahí va a ver cómo se va a hacer el cruce. Hay que ver cómo se va a hacer el cruce, eso todavía no tenemos idea porque como todavía estamos en discusión. Pero eso, Ahora, es complejo, fíjate, Jimena, porque de alguna forma todo esto, fíjate que me hace mucho sentido y me parece bien. Pero el problema es que Chile es un país pobre. A mí hay gente que me odia que ha venido acá, pero yo encuentro que Chile es un país pobre. La gente no le alcanza la plata para vivir. Lo que acabamos de decir, no hay arriendos de 400.000 pesos y los sueldos son de 400.000 pesos, 500.000 pesos. Más del 50% en Chile gana 500.000 pesos mensuales. incluso más, me parece que incluso más. ganan. Incluso, imagínate. Sí, O sea, si tú ganas 500... Yo el otro día discutía porque yo ando harto en transporte público. Y de repente me echa las pelotas ver cómo la gente evade. De verdad, soy bien honesto. Así como digo, ¿qué estás evadiendo? O sea, de verdad, te imagináis el daño que te estás haciendo, además de hacer un daño a todo. Y después pienso, chuta, pero es que una persona en transporte público puede gastarse 100 lucas mensuales por lo bajo. y si el beneficio si- nunca le llega, Y si el beneficio nunca le llega y además gana 400 o 500, pucha, son 100 lucas menos solamente en transporte público. exacto. Y si a eso le sumáis lo que hablábamos hace un rato, un arriendo, ponte tú que ya, logras un arriendo súper barato de 300.000 pesos. ¿Y qué hay con 100.000 pesos para vivir? O sea, con razón estáis con una deuda constante, estáis hiperacogotado y una bicicleta que además tarde o temprano no te funciona. No, y si te Si das las cuenta, bicicletas funcionan un ratito nomás, po. yo entiendo a esa gente que no paga el transporte porque el transporte tampoco es bueno. Además. O sea, si fuese bueno, a lo mejor.
Me pasa mucho que tengo familia en Alemania, en Dinamarca, y ellos me dicen, yo pago el 50% de impuestos, no tengo ningún Sí. problema, pero las cosas funcionan. Bueno, yo tengo mucha familia también en Alemania, sobre todo, y en Francia. Francia es más desordenado, pero igual Sí. funciona. Pero Alemania es un relojito. Perfecto. Sí, Y entonces los tipos no les complica. no les complica Porque nada. además te alcanza para vivir también. Po. No, y el sistema de Alemania es muy bueno porque tiene un sistema familiar. O sea, pagas impuestos familiar. La pareja o el matrimonio es el que pagan impuestos en conjunto. Claro, Entonces compensa un poco. exacto. ¿ya? Entonces, claro, la base de impuestos baja. Si la señora o el marido o la pareja gana menos y el otro gana más, compensa. Claro. Acá no, porque es individual. Ahora, ahí es donde a mí me hace ruido toda esta situación, porque en definitiva, a ver, yo entiendo la intención y me parece buena la intención. O sea, yo creo que efectivamente recaudar más impuestos para tener mejor calidad de vida a nivel social, creo que es un beneficio para todos, incluso para los que tienen más. El problema es que, lo que hablábamos hace un rato, primero, no sabemos si es que efectivamente se ocupa para ese tipo de cosas, y segundo, tenéis más del 50% que gana 500.000 pesos o menos. Claro, y se supone que ahí están los otros expertos que hablan y dicen, sí, pero que gana 500.000 pesos no paga impuestos. No paga impuestos de la renta, no paga impuestos, pero paga IVA. Exactamente. O sea, y Y el IVA es alto. es alto en 19% y todos lo pagamos. O sea, el que gana 10 veces más que yo paga el mismo IVA que pago yo en proporción. Claro, entonces es una situación muy, muy compleja. Por eso te digo, yo creo que ahí, yo recuerdo que en algún minuto una contadora que quiero muchísimo, amiga, me decía, Jaime, aquí se paga mucho impuesto. De manera rara, no bien armada, digamos. Sí. Pero fíjate que a ella, me acuerdo conversando en algún minuto, la reforma de Bachelet le parecía una buena reforma. Sí, es una buena reforma. Era Como te digo, fue un poco un cambio de compleja, paradigma, era compleja, pero pero fue una buena reforma. ¿Sí? Me acuerdo que ella me lo comentó. Y ojo que era una mujer, ella es una mujer, incluso yo te diría que ideológicamente no necesariamente vinculada a Bachelet. Entonces es una muy buena profesional, porque Claro. ve lo bueno. Lo que hizo Piñera ahora, antes de que se fuera con la ley 21.420, que es la eliminación de exenciones tributarias, también fue muy buena. Que era la que me estabas contando recién. Sí, la de Ya. ahora, la que ahora se va a empezar a aplicar a partir, en algunos casos ya se aplicó, y otras se va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero de 2023. Pues se han hecho buenas reformas hasta el Han habido momento. buenas, pero claro, si tú dices, ha habido, o sea, hay buenas reformas tributarias, sí, han existido buenas reformas tributarias, pero no se ve en el día a día. Es que ese es el problema. Tenemos que hacer una breve pausa, Jimena, pero vamos a volver inmediatamente a seguir hablando de esto, porque claro, la idea es que se vea en el día a día y la idea es que también usted sienta que finalmente todos los impuestos que paga vayan en beneficio de todos, incluyéndonos, a usted, a mí, a la Jimena, a todos, incluso a ti, Pancho. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente con más de lo personal político. No se vayan de TVEXA. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de lo personal político. Seguimos conversando con Jimena Prebrito, abogada constitucional. Fíjate. Nada que ver. Lo quise. También serio? quise. Me gusta mucho, sí, pero Bueno, sal de ahí. nada que decir. Tú sabes que La excepción es... tú sabes que estuve hace poco en un seminario, una universidad francesa, una universidad francesa, no me acuerdo cuál era, pero no era la Sorbonne, era otra, la Universidad de los Lagos y la Universidad Academia de Humanismo Cristiana, yo estudié. haciendo en un seminario bien bonito sobre la idea de qué es pueblo. Y en un minuto Qué buenísimo. era y justamente hacían un marco así radical a raíz de septiembre de este año, como de cómo se va estructurando la idea de pueblo en Latinoamérica y fundamentalmente en Chile. Y era- sobre todo en Chile, que Sí, por Es- eso te digo que pero fue bien potente. esquizofrénico. Sí, parece que es una cosa bien rara. Pues bueno, pero ojo, que esa esquizofrenia nos sirve también para entender cómo se va estructurando toda esta otra situación. Es importante. Porque es, a ver, hablábamos de que esto implica, y me gusta mucho que lo dijera Jimena, cambio de paradigma. Los cambios de paradigma no son fáciles bajo ningún punto de vista. Y en este caso en particular, es un cambio de paradigma que no se condice tampoco con la cultura que tenemos en general. Tú mencionabas el individualismo, estoy muy de acuerdo contigo. Y de hecho, yo te diría que una consigna de nuestro país o de muchos de nuestros compatriotas es con mi plata no. Lo Y de la ahí AFP. entra el tema, claro, pero ahí entra el tema del tributo. Y también hay discursos que a mí me llaman mucho la atención porque yo, por ejemplo,
a mí me parece que está bien que a un político se le pague con los impuestos, obviamente es parte de. Lo que pasa es que yo creo que su el político... labor es pública. Claro, lo que pasa es que yo creo que la pegue y que la haga bien. O que represente a sus votantes, porque a veces ni siquiera representa a sus votantes. Entonces, esa parte es como compleja. Entonces, cuando tú hablas de cambio de paradigma, es un cambio de paradigma importante. Y ahí me hace mucho sentido con esta cosa como esquizofrénica, porque creo que tiene que ver con el cambio de paradigma. Hablábamos de lo buenas que habían sido finalmente la reforma de Bachelet y también estos cambios, sí, cambios que hizo Piñera. Esta otra. ¿Por qué es tan importante hacer reformas, además todas tan seguidas? Porque es como, a propósito de esquizofrenia, eso es un poquito loco. Sí, o sea, desde Bachelet sabemos que cada 2 años hay reformas tributarias. O sea, más o menos cada 2 o 3 años va a haber reformas tributarias. Porque cada gobierno viene con un proyecto y para financiar ese proyecto necesita recursos. Y son donde siempre vamos a hincar, es en los tributos. Seguro, Sí, obviamente. porque... O sea, tú hablas con los políticos y ese es su... O sea, bueno, es que ¿de dónde más va a recaudar? Sí, no hay otra... O sea, No hay hay- varias formas de recaudar. Las empresas públicas y privadas, hay formas. Pero la principal, Es esa. bueno, tenemos el cobre. Que también está Claro. medio... Claro, que también es turbia la situación Entonces, ahí. por eso es necesario, pero el punto es para nosotros como asesores o nosotros, por ejemplo, nuestra empresa es una casa de software que hace software tributario. Entonces, Claro, cada 2 tienes años razón, hay que sí, ir po. cambiando, hay que ir modificando y en la marcha, por el servicio por interno te entrega los documentos en marzo y la renta en abril, o te entregan el mismo abril y hay que ir cambiando, modificando todo, porque el servicio igual como que se queda a veces un poco atrás. Yo sé Ya. que ahora ha implementado más gente, capacitando a más personas. Además, entendamos que el servicio por interno era un servicio de gente que yo creo que hay gente que no conocía las reformas tributarias. ¿Por qué no conocía? Porque hay gente que lleva 30 años en el servicio de puesto interno y no habían cambios. Entonces, eso fue complejo, se está dotando gente más joven para primero implementar las reformas que vienen. Y ahora, claro, ahora tú dices, ¿por qué tanto cambio? Porque necesitan recursos. Entonces, cada gobierno que viene necesita más recursos y donde hinca es las reformas tributarias. Ese es complejo. Es complejo que cada 2 o 3 años estemos cambiando. Pero Ahora, es interesante lo que estás diciendo, Jimena, porque finalmente, ¿por qué cada gobierno necesita recursos para implementar sus nuevas ideas, digamos, o su programa? Porque en definitiva todavía estamos al debe en constituirnos como una sociedad que satisfaga por lo menos, a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque, necesidades básicas. no, y que sea autosustentable. Es que O a sea, eso nosotros voy. dependemos mucho de la economía exterior. Bueno, el mundo entero depende Hoy de día la... sí. Entonces, en el sistema globalizado dependemos mucho del exterior. Entonces, si hay crisis en Estados Unidos o hay crisis en Europa, siempre va a caer porque tenemos mucha inversión en el exterior Y también. además no somos un país industrializado tampoco, o sea, dependemos también de la industria extranjera. No, nosotros somos extractivistas, sí. básicamente. Entonces, importamos mucho, Claro. cosas que podríamos nosotros mismos elaborar, pero no, las importamos, el dólar sube y Y ahí nos vamos, claro, y ahí ya- este juego. y digamos. el juego. Entonces, claro, dinero hay, pero el otro día se aprobó la ley de presupuesto y es mucho el recurso que se necesita para poder implementar todas las políticas públicas. Recordemos que el gobierno de Boris es un gobierno social, por tanto hay que implementar muchas políticas públicas y eso es mucho dinero, sin contar con lo que se roban también. Que también es parte de... Que también es parte de eso. de esta situación, claro. Bueno, y todo lo público se paga con fondos públicos. O sea, tú dices, los senadores, los diputados, se paga con fondos públicos, se paga con el dinero de todos nosotros. Entonces, se necesita mucho dinero. Y por eso es la implementación, y por eso las reformas tributarias. Perfecto. Esa es ya, como la finalidad ya. de la reforma. Estábamos Bachelet, Piñera Piñera. y Marcel, Boric, Boric. en realidad me estabas contando ya algunas cosas. Sí. Primero, el beneficio de la clase media a mí me parece bien, más allá de cómo se van definiendo las ideas de clase media. Porque, insisto, una persona que gana 500.000 pesos yo creo que no está necesariamente en la clase media o está en una clase media muy vulnerable. Exacto. Una de las cosas que vimos para la pandemia que fue terrible es que gente incluso que ganaba bien, o sea que podía ganar 1,5 palos, 2 palos y medio, se quedaba sin pegas y entró en situaciones, no es que haya entrado en índices de pobreza, pero efectivamente se Una afectó crisis. muchísimo, pero una crisis muy profunda. Sí. No fue fácil. Además que mucha clase media se dice, porque a la gente le encanta decir soy de clase media, pero la clase media endeudada. Yo creo que
que también establece... Están los pobres endeudados, los pobres que no se pueden endeudar, los pobres endeudados y los ricos. Yo me imagino que eso es como clase media, como que no existe un poco. Es que eso es lo que te iba a decir. O sea, Claro. yo tengo la sensación de que finalmente la clase media en nuestro país es una clase que está, desde cierto punto de vista, en retirada también. Exacto. Yo Existen nuevas formas de organización hoy en día. exactamente, porque yo sé, y de hecho lo conversamos acá con una mujer que trabaja en un organismo precioso en África, y claro, no es comparable con la pobreza en África, pero evidentemente Chile no es un país rico. Efectivamente no es un Además es un país endeudado, entonces un país en apariencia rico, lo que también es tramposo, es un como sí. Exacto. Ya, sigamos con la Ya, reforma, porque sí, ya, nos estamos yendo nos para estamos otro yendo lado. para otro lado, pero ya, Sí. dele. Bueno, y la reforma de Piñera, o la modificación que hizo Piñera con las exenciones tributarias, ahí sí generó un cambio que me parece importante para los profesionales, porque ahora la Constitución asegura la protección a las clases intermedias o a las sociedades intermedias, que son las empresas. Entonces, con eso se crearon muchas leyes. Por ejemplo, Mi Empresa en un Día, la gente empezó a crear muchas empresas, entonces muchas SPA, sobre todo SPA. ¿Qué tiene que ver con esto? La reforma o las modificaciones que hizo Piñera con la ley 20.420 indica que todos los servicios van a quedar afecto a IVA a partir del 1 de enero del 2023. ¿Qué Todos. significa eso? Todos. Y ahí vamos a hablar de algunas excepciones. Ya, todos los servicios, antiguamente o antes de esta reforma, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2022, estaban afecto a IVA los espectáculos, el comercio, los servicios que yo prestaba, las comisiones, ya. Y las asesorías, por ejemplo, quedaban exentas, porque estaban en otro articulado. Ya. Hoy no. Hoy los contadores que están en primera categoría pagan IVA a partir del 1 de enero de 2023. Los abogados que estén conformados como empresa van a quedar afecto a IVA. Todo va a quedar afecto a IVA. Hago asesoría, ¿Ya? honorario, boleteo. No. Primera categoría. La boleta honoraria son de segunda categoría. Ya. Ya, Ya, yo me- ¿viste? Por eso Sí, creo que si me ya. constituyo como empresa, paso a ser de primera categoría. Hay una cosa bien tramposa que siempre nos han exigido mucho los comunicadores en canales grandes. Y es que uno se constituya en un EIRL. Claro. Y te obligan. A mí me dio mucha risa cuando empezaban a joder a Guille con que facturaba y todo. Y yo decía, más allá de si te gustaba o no te gustaba. Dice, viejo, si es que a uno lo obligan. No es que No te uno contratan, quiera. sí, claro. O sea, Sí. de verdad es una obligación. Uno tiene que hacerlo. Porque si no, Efectivamente. ya. Y eso ahí va- está ahí en primera categoría. Eso está en primera categoría. Perfecto, ya. Y ahí ya, eso quedas quiero afecto a saber. IVA a partir de ahora. Ah, Entonces, perfecto. hay algunas excepciones. Educación, por ejemplo. Ya. El ¿Qué sería educación? Bien ejemplificado. Cualquier, ni siquiera establecimiento educacional propiamente tal, escuela de conductores. Ah, ya, perfecto. Educación. Educación. Colegios, escuela de conductores, Queda técnicos. exento de IVA. Perfecto, ¿ya? ya. Continúa su exención porque Perfecto, estaban exentos. Ya. El transporte de pasajeros también queda exento de IVA. Y un sinnúmero de otras que son particulares que quedan exentos de IVA. Ya, pero son. Sí, están en el artículo 12, son no sé, unas 30, 35 pero- excepciones, y el artículo 13. ¿Qué queda afecto a IVA? Como te digo, la asesoría, los abogados. Ahora hay una exención muy importante que está muy en boga, de hecho estoy sacando un libro de eso, que tiene que ver con los profesionales de segunda categoría, Ya. los que emiten boletas de honorarios, también quedan exentos, porque son de segunda categoría. Perfecto. Ahí entran comunicadores, periodistas, abogados también, Sí, psicólogos. Claro. No sé, cualquiera que sea un profesional. Que sean profesionales de segunda categoría. Ahora, ¿quiénes también quedan exentos? Los servicios médicos de carácter ambulatorios. Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo. Las consultas médicas, Ah, ya. los procedimientos de La urgencia, típica. también quedan exentos de IVA, que es importante, pero por ejemplo las veterinarias no, porque es solo salud humana. Ah, Los ahora las veterinarias van a quedar la atención médica, si lo haces como empresa de primera categoría, vas a quedar afecto a IVA. O con sea, las veterinarias. con las veterinarias. Pero pueden joderse a la gente. O sea, nosotros que estamos con toda una campaña de tenerse responsable, capaz que la gente deje de tenerse responsable. Hay que tomar en consideración que, gracias a muchos, los animales son cosas hoy en día, por tanto, Claro. da lo mismo para ellos. ¿Verdad? Entonces, Tienes razón que siguen siendo cosas. sigue siendo siguen cosas. Bienes muebles, Muebles, ¿no? Sí. son bienes muebles. Sí. Y por otro lado, tenemos a las llamadas sociedades de profesionales, Ya. que son sociedades que son de segunda categoría, que son Perfecto. sociedades de responsabilidad limitada, que son de segunda categoría, ellos que también quedan exentos.
Y hace poco el servicio sacó una circular, la circular número 50, que señala que si tú eres de primera categoría y cumples con los requisitos para ser una sociedad de profesionales, puedes quedar con la exención también. Si estás en primera categoría y eres una sociedad de profesionales. Ya, pero eso lo tienes que hacer. A través de bueno, todavía no sé la resolución, pero a través de una resolución del Servicio de Impuesto Interno va a emitir, Ya. vas a poder Ya, pero quedar. eso es Y eso es muy bueno, eso muy te iba a bueno. decir, claro, Sí, eso- es muy bueno porque, bueno, para ser sociedad de profesionales tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que en todos sus integrantes sean profesionales. Ya. ¿Ya? Y ahí antiguamente decía que podía tener un oficio. Imaginemos que los contadores de 30, 40 años nunca estudiaron No, y fue la práctica lo que los hizo. Bueno, Hoy en día no podrían constituir sociedades profesionales ellos, tienen que ser con una profesión. Ahora, puede ser profesión de universidad, de instituto, de colegio, puede haber hecho un diplomado. ya. Ya, Ya. sí. Yo antes estaba como bien reacia el tema porque decía, No, porque está además es segmentando un injusto. poco. O sea, estamos Claro. hablando de tienes Por- que tener una profesión. Hay gente que no tiene profesión, pero tiene el oficio. Porque esas Absolutamente. personas no van a poder. Dicen, no, hoy en día no vas a poder, pero si tienes un curso o siempre que tiene que hacer por un órgano reconocido por el Estado. Ya, pero un ¿Ya? diplomado puede ser. Perfectamente puede ser. Y además las profesiones tienen que ser afines. Abogado, contador, médico, enfermera, tienen que ser profesiones afines. Y Ya. efectivamente tienen que prestar el servicio a la empresa. Entonces, esas empresas, que son empresas de primera categoría, también pueden aplicar. Por tanto, muchas auditoras grandes se han convertido en sociedades de profesionales para cumplir con esta exigencia, porque las auditoras grandes van a quedar afectadas, pero se están cambiando. ¿Para qué? Para ser sociedades profesionales con la finalidad Perfecto. de no pagar, no tiene que grabar con IVA los servicios que van a prestar. Ya, pero eso es bueno. Sí, por ese lado es bueno. Yo era yo soy bien legalista y en ese sentido yo era bien tajante en decir, no, solamente las sociedades de segunda categoría pueden, no las de primera. Y el servicio dijo, no, sí se pueden reorganizar para poder quedar exentas de impuestos. Ya, Así perfecto. que por ese lado bien, y eso se aplica a partir del 1 de enero de 2023. Todo esto es todavía Piñera. Sí, con la ley Con lo que me 20.420, habías con la de, contado, sí, claro. con la de febrero, sí, con la de ahora. Porque Boric todavía no estamos en discusión, entiendo, ¿no? O sea, al día de hoy, Boric, nada. O sea, No, está solamente en discusión. discusión y está con tramitación de urgencia, por tanto tiene que salir luego la tramitación de urgencia. Porque pronto. además el programa, corrígeme si estoy equivocado, pero el programa está muy supeditado a esta A la idea. reforma tributaria. Claro. Exacto. Eso es Además, lo que yo entiendo. Y se tendría que empezar a aplicar la reforma tributaria, si se aprueba, 2024 o 2025. O sea, estamos viendo cuando ya Boric vaya casi en retirada. ¿No es riesgoso eso de que se aplique la famosa retroexcavadora? ¿Podría sentido? pasar? No sé, porque si ya se aprueba, él va en retirada, llega, ponte tú, un gobierno muy contrario a Boric en su forma de funcionar, y dice, no, sabéis que esta reforma en realidad afecta no sé qué, bla, 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 no nos permite crecer la macroeconomía, la unidad del país, no tengo idea. Y la vuelve a Argumentame, cambiar. Y la vuelve a cambiar. Sí, es que puede pasar. Puede pasar que la vuelva a cambiar. Y lo que nosotros estudiamos y entendemos y analizamos, cambie con este... Que es lo que me decía hace un rato, que en definitiva hoy Pero día no hay generalmente se ninguna- aplica así como que va desfasado. 2 años el gobierno, se aplica 2 años después. Ya, 2 años pero en el después, caso de Bachelet Piñera, por lo menos hubo continuidad, me da la sensación. Sí, sí, no hubo- sí. No hubo retroexcavadora, a No, eso no voy. hubo tanto cambio, o sea, cambió un solo... Y lo que tú me decías que además era mejor, digamos, o sea, Sí, como que hubo una sí. mejora. Claro, es difícil de entenderla, pero sí hubo un cambio. Con Piñera hubo cambio de régimen, pero la esencia era la misma. Claro. Con Bachelet cambia la esencia, con Boric cambia la esencia. Es que ese es el punto. Yo creo que cuando cambias la esencia, Que puede Lo ser que- que los gobiernos de derecha también son más reacios a los cambios de paradigma bueno, porque son respecto- conservadores, porque son, pues, eso- claro, eso- porque eso son, es más, un son real. liberales, pero son conservadores en este tema. Exactamente. Entonces, es complejo para ellos tanto cambio. Pero sí, fueron buenas igual lo que hizo Piñera. En Ya, general, perfecto. sí, fue bueno. Perfecto. Entonces ya, o sea, en el fondo tenemos con lo que nosotros estamos contando hoy día desde el punto de vista legal es Bachelet, Piñera. Bachelet con un cambio sustancial, un cambio radical, Piñera con algunos cambios chiquititos, pero en el fondo estas son las dos reformas. Sí. Yo me imagino que tu pega es como para volverse loco y para qué hablar de los contadores auditorios, ¿o no? Sí, o sea, de hecho, con la reforma de Bachelet me parece que porque nosotros atendemos a contadores, nosotros atendemos a asesores. O sea, imagínate. ¿Tiene servicio de psicología o algo así? Contención emocional. Tenemos, sí,
Yo trato de ser contención emocional, no en periodo de renta, porque en periodo de renta soy Imposible. un caos, pero sí, pero nosotros hablábamos el otro día y me parece que unos 6, 7 contadores murieron en el periodo de la reforma de Bachelet, o sea, Yo conozco algunos y yo sabía que tomaban clases y cosas, porque de verdad era un cambio muy... claro, nosotros en la empresa prestamos asesoría a los contadores y a otros asesores y a dueños de empresas. Ya. Y por otro lado, hacemos libros, yo hago libros todos los meses para ayudarlos y con casos prácticos para que ellos vayan entendiendo. Además tenemos el software tributario, porque entendamos que la tributaria es muy específica. Hay muchos contadores que saben tributaria, pero hay contadores que no saben tributaria. Son cosas Y distintas. eso es complejísimo. Y es complejo, entonces nosotros tenemos este software que el contador ingresa el dato y tú le calcula todo, Ya. todo, el impuesto, Pero ese todo. software también lo has tenido que ir variando. Variando y también es modificando brutal. sobre la marcha. Y O sea, es una pega... es no constante. No es como, qué rico, ya hacemos esto, Esto es- podemos preocuparnos de otras No, cosas. esta es la cresta en la ola todo el tiempo. Ya, Estamos en la cresta ya. en la ola todo el tiempo. Y además tenemos el departamento, tenemos otra empresa que complementaria con él, que hace clases, hacemos clases de tributaria y de capacitaciones. Hacemos clases y estamos con cursos llenos, cursos cerrados llenos, porque tenemos grandes profesionales tributarios haciendo clases. Entonces, y porque todos quieren saber, impartimos charlas gratuitas también. Ya. Y estamos constantemente apoyando, sale un oficio del servicio, nosotros se lo entregamos al cliente, sale cualquier normativa, se la entregamos al cliente porque de verdad que estamos constantemente en la cresta de la ola. Es que sí, además por lo que me hayas explicado, o sea, ha sido muy didáctica, pero yo me imagino lo que puede ser esto cuando realmente estás metido en esto y no es que tengas que entender un poquito más o menos para... No, tienes que No. estar metido y me imagino que hay miles de cosas, de legalidad, de Exacto. resquicios, de trampas también. Sí, o sea, de todas esas- interpretaciones de que uno le da interpretaciones que- distinta a lo claro. que dice el servicio, después hay que pelear con el servicio. Imagínate, nosotros terminamos renta el 10 de mayo. Ya. El 15 de mayo ya estamos viendo la renta el año siguiente. O sea, Sí, ya, po, ya estamos sí. haciendo el tema de la renta el año siguiente. Entonces, ya ahora tenemos que tener nuestro software listo porque ya la gente está empezando a hacer los cierres de balance y en marzo vienen las declaraciones juradas, que las declaraciones juradas son declaraciones, yo les digo que son los acusetes. Yo declaro que le pagué renta a otro. Entonces ahí el Servicio de Impuesto Interno sabe. Entonces, vienen las declaraciones, viene la declaración de renta, después vienen otras declaraciones en junio, entonces esto es constante. Y paralelamente las reformas, pues, proyecto de reforma, estudiarlo, Claro. entenderlo, porque además el cliente, la reforma se promulga y se publica hoy, el cliente mañana me está preguntando. De hecho, hoy el cliente me está preguntando la reforma, el proyecto de reforma. Marcel sacó indicaciones hace una semana atrás, yo ya tengo que saberme cuáles son las indicaciones, porque el cliente constantemente tiene que saber. Además que el cliente Obvio. hoy en día, yo llevo 10 años en EDIC, y cuando llegué al día de hoy, el cliente es un cliente mucho más informado. Y eso me gusta harto, que te discute más. No se queda con lo que tú dices, Ya, perfecto. sino que te discute más. Es un cliente Buena. mucho más... Bueno, es que la globalización no es tan mala tampoco, también Claro, el acceso no, a la no es información... pura fake news, por si acaso. No, el acceso a la información también es importante. Entonces, y siempre hay muchas empresas que hacen capacitación y muchas empresas que hacen charlas gratuitas como nosotros. Entonces, el cliente ya sabe. La Claro. noticia mucho sale de la reforma tributaria. Entonces, es un cliente que está en constante busca de conocimiento y nosotros tenemos que estar a la Ahí, vanguardia. Ahí. Tenemos que estar ahí. Está Y, bien. y eso también es una locura. Pero es una locura que nos gusta. Bueno, esa es la gracia, eso No, es lo sí, bueno. nos encanta. Tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero que a la vuelta me cuentes un poquito cómo va este nuevo cambio de paradigma, que yo creo que puede ser muy, muy potente. Y además entendiendo que me imagino que esto va a las cámaras. Bueno, ahí tú me vas a explicar bien cómo va esta nueva idea. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de los personales políticos, siempre por las pantallas de Telex. Vamos a volver. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de los personales políticos. Seguimos hablando de reforma tributaria y justamente de todo lo que ha significado, de todo lo que significa y los beneficios que pueden generarnos. Para eso estamos con la abogada Jimena Pérez Brito, que es especialista en este tema. Y yo te estaba preguntando ya, ¿qué pasa con este otro cuento? Primero, esta reforma va a las cámaras, me imagino. Sí, ingresa a la Cámara, después se aprueba, por ejemplo, va a la otra Cámara, pues somos dos cámaras, si no están de acuerdo se van a comisión mixta y Sí, ahí claro, en la y ahí- discusión, y en eso estamos. Y las indicaciones, que cada rato entregan indicaciones nuevas para fortalecer el ¿Es proyecto de reforma factible que tributaria. resulte? Sí, Sí. yo creía que no,
Yo creía que no, después de la derrota El 4 de septiembre, sí. yo creía que no, porque el piso de Boric se fue, o sea, ya no había piso político. Pero además yo tengo la sensación de que las cámaras están hoy día están muy complejas en relación a este gobierno en particular. Sí, es complejo, pero yo siento que sí, porque como le han hecho tantas modificaciones para beneficiar a algunos o a muchos, entonces cada modificación ayuda a que, y la negociación, pues el lobby ahí es impresionante. Entonces, yo creo que sí va a salir esta reforma, no como entró, obviamente no como entró, porque sale un mono y termina siendo un león, pero o eso al revés. Ocurre en todo, en todas las leyes, no necesariamente en esto, la de presupuesto también pasa exactamente lo mismo. Entonces sí va a salir, ahora y no creo que salga para diciembre. Bueno, lo que tú me explicabas, ¿tú crees que incluso puede salir para finales? Lo que pasa es que la ley siempre, claro, las leyes siempre, sobre todo las leyes tributarias, siempre tienen una vigencia distinta al momento de ser publicada. Entonces, y la normativa transitoria dice, este artículo va a comenzar a regir 12 meses después de entrar en vigencia, o sea, Ahora, es loco que tú te plantees un proyecto de programa político no pensando en la cancha que tienes, y desde ahí estructures también quizás otros cambios, otras reformas que pueden ser importantes, pero en definitiva, entendiendo esto, porque me parece bien interesante lo que dices, Jimena, porque en definitiva, si yo tengo que jugar en la cancha que tengo, yo tengo que armar mi programa de acuerdo a lo que tengo, y ahí ver qué es lo que puedo hacer, y obviamente hacer algunas mejoras o reformas de frentón si quiero, pero entendiendo que probablemente ni siquiera se apliquen cuando yo llegue. Exacto, es que ahí hay una cosa bien rara, ¿no? Pero es que es de la política. Si la política es así, la política es de utópica, es querer algo mejor pero no saber qué es lo que tienes, porque en definitiva, claro, el programa de Boric necesita muchos recursos y no están estos recursos. Pero él, o me imagino que sus asesores, piensan que sí se va a aprobar el proyecto de reforma y con eso van a poder realizar este. Ya, pero eso es complejísimo. Sí, es algo utópico. Entonces, y generalmente pasa que los 2 años del gobierno actual, los 2 años de los gobiernos actuales vienen con proyectos de los gobiernos anteriores, porque esto además que la ley de presupuesto dura 1 año, entonces es bien complejo. Por ejemplo, no sé, Boric ahora está, ejemplo, construyó, no sé, 10.000 casas, pero eso no lo hizo el gobierno de Boric, lo hizo el gobierno de Piñera. Y eso pasa en todo, pues claro. Todo. O sea, tú ejecutas el proyecto, pero que lo recibe el gobierno que viene. Claro. Y así, entonces, y también yo siento que los gobiernos tienen la idea de que si lo hacen medianamente bien, el que viene va a ser de su mismo estilo, de su mismo que es un poco lo que ocurrió con los 20 años de concertación, más o menos. Claro, ¿no? entonces es continuidad del proyecto. Claro, continúas el proyecto con la misma visión. Y vas armando, vas consolidando. Pero ahora es un Chile distinto, que probablemente el gobierno que venga sea de derecha si las cosas no siguen funcionando o no siguen mostrándose que no funciona bien, entonces probablemente vaya a ser, o sea, ahí hay cortes. Y ahí bueno, que era lo que yo te decía, o sea, es bien complejo porque en definitiva, si entra en vigencia, ponte tú ya, se aprueba esta ley nueva, entra en vigencia casi a la salida de Boric y entra un gobierno radicalmente distinto, va a entrar inmediatamente, por lo menos va a empezar a tirar quizás leyes rápidas para ir cambiando y ir apretando ciertas cosas, o sea, finalmente puede ser una ley que ni siquiera veamos vigente, por ende tampoco entendamos cuáles son los beneficios. Yo creo que a lo mejor sí va a ser vigente, pero sí van a haber modificaciones. Pensemos que en el 2024 se empezaría a aplicar la reforma, o sea, el 2024 sería el 3er año de Boric, entonces se aplicaría para el tributario 2024, ya sería el 4.º año de Boric, entonces lo vería 1 año nomás. 1 año Boric vería este ingreso. Me da susto todo eso, fíjate, porque yo recuerdo en algún minuto, creo que fue el ministro Jackson el que dijo en una entrevista a La Tercera que estaban esperando el resultado de las votaciones del plebiscito, de la salida del plebiscito, para implementar el programa. Cosa que a mí me pareció muy poco afortunada la declaración. Porque tú no entras, que es un poco lo que hablamos, tú no entras con un... tú no puedes hacer entras con un proyecto pensando que van a aprobar la nueva constitución. Que de hecho fue... Porque ellos jugaban a ganador. Exactamente. Ese fue el punto. Claro, pero es que yo creo que no puedes hacer eso. No. Yo creo que no puedes hacerlo nunca, incluso cuando estés con todo para ganar, porque estas cosas son como son nomás. Además son muy complejas, son emocionales también, hay miles de cosas, ¿no?
Entonces ahora también pasa esto otro, que finalmente está todo focalizado en esta reforma. Yo me imagino que el estrés que debe estar teniendo Marcel en este minuto es grande, además de que ha sido de los ministros bien evaluados, digamos, y además que tiene una muñeca política bastante positiva. Marcel tiene la gracia de no molestar a sus adversarios ideológicos, digamos, y de tener la venia obviamente, de los oficialistas. Es un ministro bien transversal. Esa Sí, fue po. una buena jugada de Boric, me parece. Exactamente, yo Sí. también creo que fue una muy buena Sí. jugada, pero es complejo, porque finalmente es como que el programa lo cargas tú, entonces también hay otros elementos que probablemente él podría estar desarrollando más allá de estas cosas. ¿No habría sido más conveniente hacer quizás cambios como lo que hizo Piñera, o realmente era necesario este cambio de paradigma, Es considerando cómo es la sociedad actual? que igual Piñera igual hizo cambios importantes en el sentido, por ejemplo, el IVA a los servicios digitales. ¿Qué es lo que ya? Súper importante porque Sí, la po. recaudación pensaron que iba a ser poca y fue mucha, ha sido mucha. Ahora uno adquiere Netflix y paga IVA por eso. Sí, pues. Entonces, igual fue muy importante esos cambios que hizo Piñera, fue muy acertados esos cambios que hizo Ujú. Piñera, pero claro, pero Boric se vino un gobierno joven, nuevo, porque todo nuevo, o sea, estamos viendo que un gobierno joven en el sentido de que, entonces, claro, llegó con todo, con todo su idealismo que iba a lograr, llegó con esta máquina, llegó con todo y se empezó a dar cuenta en el camino que no... Bueno, él lo dijo con todas sus letras. Desafortunado el señor Tahuanco, que después hizo una talla, fue él, ¿no? El de ¿Cuál? la guitarra. No Fue me él, ¿o acuerdo. no? ¿Te acuerdas cuando Boris dijo que la cosa era con guitarra en una entrevista? ¿Lo dijo? Sí, no, por eso Sí. digo, él lo aceptó. Sí, sí. Pero después llegó un senador, creo que fue. RN. ¿Mm? ¿Era este bueno? ¿Quién era? No lo me acuerdo, recuerdo. pero llegó con la guitarra, que en realidad fue como, Ah, ¿sabe qué? sí. Dedíquese a gobernar, o sea, Es dedíquese que a... efectivamente, o sea, es que lo que dijo Boric tiene razón, pues otra cosa es estar ahí donde las Es que yo creo que papas tiene queman. toda la razón. Fíjate que ha Eh, hecho dos gestos Boric bien potentes. Cuando Sí. comillas, le pidió disculpas a Piñera por haber sido una oposición muy jodida durante la pandemia y decirle, bueno, yo ahora me doy cuenta lo difícil que era. Fue un gobierno Fue muy complejo. muy complejo. Y ahora en esta segunda pata que dice, bueno, en realidad, es que yo creo que es un buen gesto ese para todos, ¿ah? Porque creo que a todos con mucha facilidad cuestionamos cosas y efectivamente otras cosas con La guitarra. capacidad de reconocer los errores es muy difícil. El ser Sí. humano no reconoce los No. errores. Y me parece muy bien. Yo creo que Boris está jugándose por este proyecto de reforma que va a salir a lo mejor no como se esperaba, pero que va a salir y que ojalá que salga y que nos beneficie a todos. Esa es la idea. Si ese es el punto. Si Exacto. el punto, como tú decías al comienzo, por lo menos yo pienso lo mismo, no me importa tener que pagar el 50% en No, impuestos, sé no. que además las condiciones son... Pero que haya educación de Exactamente. calidad, que haya educación gratuita. Yo soy de las que cree que la educación es un derecho del ser humano, por lo tanto, Sí. todos tenemos derecho. El que gana mucho, el que gana poco, tiene derecho a una educación Exacto. gratuita. Y me parece que si Y eso buena. se logra, y buena, buena, y pues si esa es eso la se otra cosa. logra, está súper bien que se paguen Sí, impuestos, sí. si ese es el punto. No sé, ese es el punto. Lo mismo que pasa con la salud, es eso. Se nos acabó el tiempo, pero no quiero que te vayas sin decir, si quieres decir algo. Mira, esa cámara que es muy buena onda. ¿Ya? Ahí. ¿Quieres Ok. decir algo? ¿Quieres despedirse? ¿Quieres, no sé? Agradecerte, me gustó mucho la entrevista e invitarlos a que hay muchos webinars gratuitos, lean cuando puedan, vean el diario, la reforma tributaria nos afecta a todos, el IVA nos afecta a todos. Nosotros como empresa también apoyamos a la pequeña, grande, mediana empresa, así que le invito a revisar la página de BIC.cl y cualquier duda o consulta. Bienvenidos a cualquier que me quiera invitar de nuevo a hablar de reforma Encantado. tributaria cuando esté publicada. Ya. Así que eso y muchas gracias. No, gracias a ti, Jimena. De verdad fue muy, muy aclarador y muy didáctico. Y de verdad es un tema muy importante porque no nos damos ni cuenta. Y estamos en esta vorágine constante porque finalmente esto nos afecta a todos y no estamos tan conscientes. Así que qué bueno que viniste y de verdad muchas gracias. Bien. Y nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal es Político, por supuesto, siempre por las pantallas de TVX. No se vayan. Chao, chao.